¿Se imaginan si Scar, Hades o Úrsula siguieran siendo los villanos de Disney? ¡Qué conmovedor! No había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón. ¿Eh? Y es que hay una razón por la que todavía los recordamos perfectamente. Los villanos del Disney de los 90s no eran simplemente antagonistas, eran figuras imposibles de ignorar. Y lo más curioso es que hoy, en una era con más presupuesto, tecnología y libertad creativa, los villanos parecen haberse vuelto un poco irrelevantes en sus propias historias. Hasta el nombre magnífico ya es bastante específico. Soy romántico, no soy un gruñón. Alabadme por mi gran corazón. Entonces, la pregunta no solo es por qué eran tan memorables, sino por qué este tipo de villano dejó de ser el centro del espectáculo. Así que bienvenidos al Cuarto de Tula, vamos a estar desarmando un poquito de esta situation con los villanos de Disney. No olvides suscribirte y darle like a este video. Los 90 fueron el corazón del llamado renacimiento de Disney, un periodo que comenzó a finales de los 80, después de una crisis creativa y financiera del estudio durante los 70 y partes de los 80. Disney ya no era el gigante incuestionable de la animación, había perdido relevancia cultural, competía con el auge del entretenimiento televisivo y necesitaba redefinir su identidad para una nueva generación. Y el cambio comenzó cuando el estudio adoptó una mentalidad distinta, tratar la animación no como contenido infantil, sino como un evento cinematográfico, con bandas sonoras icónicas, campañas de marketing y una presencia constante en televisión con merchandising, y este giro coincidió con varios factores históricos claves. Primero, el resurgimiento del musical en Broadway y el cine. Esto permitió que los villanos se convirtieran en figuras teatrales, casi operáticas, con números diseñados para dominar la escena. Segundo, la expansión de la televisión y el VHS. Por primera vez los niños podían repetir constantemente las escenas, memorizar las canciones y construir una relación íntima con los personajes. Los villanos dejaron de ser momentos narrativos y pasaron a ser iconos culturales. También influyó el contexto competitivo de la industria. Disney enfrentaba nuevos rivales en animación y entretenimiento familiar, lo que le llevó a apostar por historias más espectaculares, emocionalmente intensas y visualmente atrevidas, y por supuesto el clima cultural de la década. Los 90 estaban marcados por la fascinación con el drama, la exageración emocional y los personajes carismáticos que dominaban la escena en el cine, televisión y música. Disney absorbió esa sensibilidad y la trasladó a sus películas, creando antagonistas que no solo generaban conflicto, sino espectáculo. En ese contexto podemos entender que el villano no era solo un accesorio narrativo, era el motor que elevaba la película de cuento infantil a una experiencia dramática. Y si nos sentamos a observar los villanos del renacimiento de Disney, nos vamos a dar cuenta de un patrón muy claro. Todos representan formas distintas de poder descontrolado. Por ejemplo, tenemos a Scar con ambición resentida y lucha por legitimidad. La vida no es justa, ¿verdad? Yo nunca seré rey. Y tú nunca verás la luz de otro día. Úrsula, manipuladora emocional y controladora disfrazada. Esto es tan fácil que no lo puedo creer. La muchachita está enamorada de un humano. Y no de un humano común, sino de un príncipe. A Tritón le encantará. Jafar, obsesión por el estatus y el poder político. A un hombre muy feo. Yo soy tu amo ahora. Sí, yo me di cuenta. Genio, concédeme mi primer deseo. Quiero ser gobernante aquí, ser el sultán. Hades, frustración existencial y sarcasmo como defensa. Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. Y tú estás usando su mercancía. ¿Quiere? No eran villanos arbitrarios, eran amplificaciones teatrales de emociones humanas reconocibles. Y lo más importante, no les importaba ser comprendidos, les importaba ser fascinantes. Su complejidad no era psicológica en el sentido moderno, sino simbólica y performativa. Ellos dominaban la narrativa porque eran el epicentro del conflicto. La diferencia con los antagonistas actuales no es una cuestión de talento creativo, sino de sensibilidad cultural y generacional. En los 90, estas películas fueron consumidas principalmente por generación X como padres y millennials tempranos como audiencia infantil. Ambas generaciones crecieron en un contexto donde narrativas populares operaban bajo contrastes claros. La generación X estaba marcada por tensiones geopolíticas como la Guerra Fría, desconfianza institucional, cine blockbuster con antagonistas definidos, lo que hacía natural interpretar al villano como símbolo de amenazas externas. Los millennials tempranos, por su parte, crecieron en una cultura mediática de repetición, VHS, cable, merchandising, donde la teatralidad y el arquetipo eran parte esencial del entretenimiento. Por eso el cine infantil de la época podía presentar a estos villanos tan excéntricos sin ningún conflicto cultural en el medio. La claridad moral no implicaba superficialidad, sino una narrativa emocionalmente clara y fácil de entender para el espectador.
Aquí quiero aprovechar para abundar un poco más en el caso de Frollo, quien es probablemente el villano más incómodo de Disney. En El jorobado de Notre Dame de 1996, Frollo no es malvado por poder o ambición clásica. Su conflicto gira alrededor de fanatismo religioso, represión sexual y deseo obsesivo, racismo, persecución, abuso de poder institucional, moral hipócrita. La canción Hellfire es probablemente uno de los momentos más adultos que Disney ha hecho. Frollo lucha con su deseo por Esmeralda mientras se convence de que ella es la culpable. Esto lo convierte en un villano perturbador porque es realista, humano y moralmente complejo, no es algo fantástico. Y si te preguntas por qué Disney ya no hace cosas así, básicamente Disney hoy tiene mucho más que perder que en los 90. No es solo un estudio de animación, es un ecosistema gigantesco donde cada decisión creativa impacta negocios multimillonarios. En los 90, el éxito dependía principalmente del cine y el VHS. Hoy, una película afecta a parques temáticos, merchandising global, streaming, licencias de juguetes y ropa, cruceros, videojuegos. Además, en los 90 la polémica era lenta y localizada. Hoy, una escena puede generar en horas una cancelación masiva en las redes sociales. Y el cambio comienza con los millennials tardíos y se consolida con la generación Z y Alpha. Estas generaciones crecen en un entorno transformado por internet, acceso a múltiples perspectivas, discursos sobre salud mental y cuestionamiento de estructuras sociales. La audiencia básicamente dejó de preguntarse ¿quién es el villano? A ¿qué lo llevó a ser el villano? Disney responde a este cambio no abandonando la complejidad, sino modificando la forma. Tras décadas trabajando con una moralidad arquetípica, o sea, este es el bueno y este es el malo, el estudio comienza a jugar con una complejidad psicológica un poco más alineada con los valores culturales actuales. Hoy el conflicto suele manifestarse como procesos internos, trauma, presión familiar, identidad o exclusión social. Y esto obviamente no significa que los villanos anteriores fueran menos complejos. Y es que su complejidad surgía de la contradicción moral, la intensidad emocional, el simbolismo social y la presencia dramática. Digamos que la diferencia es simplemente estructural. Disney contemporáneo redistribuye el conflicto entre diferentes dimensiones, o sea, no una sola persona, sino varias. Familia, identidad, sociedad, sistema y protagonista, reduciendo la necesidad de un antagonista dominante. Y ahí aparece la razón por la que los villanos de los 90, nuestros villanos, aunque yo nací en el 99, pero ahí estoy, pues se sienten más memorables. No porque fueran más profundos, sino porque eran el centro gravitacional de la historia. Y este contraste y nuevo enfoque lo hemos evidenciado en películas como el live action de Maléfica del 2014, un punto de inflexión porque Disney reinterpreta a la villana clásica de La Bella Durmiente desde una perspectiva emocional. En la versión animada de 1959, Maléfica es prácticamente el arquetipo del mal puro. En el live action, Disney introduce trauma y traición como origen de conflicto, ambigüedad moral, relación afectiva con Aurora, crítica al poder masculino y la corrupción, redención emocional. Maléfica deja de ser simplemente una villana y se convierte en un personaje marcado por el dolor, cuyas acciones nacen más de la herida que de la maldad pura. El renacimiento de Disney se distinguió por algo muy claro. Sus villanos representaban miedos adultos dentro de historias infantiles, un poco raritos realmente. Personas como metáforas de temores reales que los adultos podían reconocer y que los niños podían sentir, pero no lo entendían del todo. Al menos no lo entendíamos. El cuento servía como una forma segura de enfrentar esas incomodidades a través del espectáculo. Hoy el enfoque cambia. Disney está priorizando el enfoque emocional del protagonista y conflictos internos como identidad, pertenencia o heridas familiares. El antagonismo deja de concentrarse en una sola figura y se vuelve más psicológico y compartido. Obviamente, para los que crecimos con esos villanos clásicos, pues esta transición puede parecer un poco aburrida. Antes los villanos nos ayudaban a procesar miedos externos personificados, mientras que hoy las historias exploran conflictos internos y sociales. Así que el conflicto sigue presente, simplemente que ya no tiene un único rostro imponente y épico. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber qué les parece, qué opinión les merece este tema tan interesante del cambio en los villanos de Disney. Yo creo que realmente pues nada, ha sido parte del proceso de evolución de la cultura, de las generaciones, y que pues, a ver, ya Disney quizás no es para nuestra edad. Y aunque quizás hayan películas que no se sientan tan épicas, pues sí me gusta que nos invitan a pensar y a reflexionar. Esa es mi humilde opinión. Déjenmela de ustedes en los comentarios y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, ¿ok?